Yani Chávez, presidenta del Colegio de Biólogos de Costa Rica. En la tarde de hoy vamos a tener el último de nuestros webinarios de este año 2023 y vamos a dedicarlo a un tema de gran importancia para el país y para la humanidad. El tema de hoy, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, informar para crecer, y vamos a estar a cargo de la máster Carla Isabel Acuña Salas. Ella tiene una maestría en gestión del riesgo de desastres y gobernanza climática de la Universidad de Cataluña, Universidad Politécnica de Cataluña, así como en gestión de proyectos de la Universidad de la Cooperación Internacional. Tiene una licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica y es profesional certificada en PM4R de los ODS y cursa un diplomado del BID con la Flaxo de Gobernabilidad e Innovación para América Latina. También nos va a estar acompañando el máster Fernando Campos, quien es biólogo marino, gestor de proyectos ambientales y desarrollo local. Ha trabajado en gestión ambiental, consultor en CETENA, investigaciones oceanográficas, pesquerías y con tortugas marinas en Costa Rica, en Centroamérica y en África. Actualmente es asesor de sostenibilidad integral en Alianza para el Desarrollo y desempeña labores relacionadas a la docencia universitaria. Muy buenas noches, Carla. Un gusto de tenerla con nosotros y entonces le doy el espacio para su presentación. Perfecto, Ani, muchísimas gracias y muchísimas gracias a las personas conectadas, ¿verdad? Es un gusto para mí y para Fernando poder tener la oportunidad de compartir algunos de los saberes que hemos ido aprendiendo en el tiempo, ¿verdad? Particularmente en la materia de objetivos de desarrollo sostenible y las pautas, ¿verdad? Que cada uno y cada una en nuestro ejercicio profesional debemos llevar con nosotros y nosotras para procurar, ¿verdad? Contribuir a la sostenibilidad en todas las dimensiones, ¿verdad? Que vamos a ir abordando. Entonces, voy a proceder a proyectar la presentación que tengo por acá, ¿verdad? Y un segundito para terminarte aquí. Ajá. Y sin más, creo que ya ahí debemos tener la presentación, ¿verdad? Entonces, bueno, el título que le dimos a esta presentación es ¿qué son los objetivos del desarrollo sostenible? Informar para crecer, ¿verdad? En particular, como les comentó Ani, esta presentación la trabajamos mi persona y Fernando, ¿verdad? Para el Colegio de Biólogos y Biólogas, ¿verdad? De Costa Rica. Entonces, ¿de qué conversaremos hoy, verdad? El objetivo de esta charla es comprender, ¿verdad?, la relevancia que toman los objetivos del desarrollo sostenible como una estrategia para alcanzar un desarrollo sostenible, su estado, las acciones nacionales y lo que será el futuro de estos objetivos, ¿verdad? Para esto hemos estructurado nuestra presentación con 5 ejes de que vamos a ir recorriendo, ¿verdad? Lo primero que vamos a hacer es una breve introducción a los objetivos del desarrollo sostenible, contextualizarnos en su origen, ¿verdad? Para arrancar y pues la relevancia que han ido adquiriendo en el tiempo, cuáles son las metas, indicadores, entre otros, ¿verdad? Haciendo pues mención de que es una breve pincelada, pues para esto da pues días de trabajo, ¿verdad? Para recorrer cada uno de los objetivos, sus metas y sus indicadores, ¿verdad? Pero vamos a dar una breve contextualización y una referencia a cuáles son los que tenemos actualmente que están dirigiendo pues la batuta, ¿verdad? En términos de relaciones internacionales y estados y entre otras, ¿verdad? Vamos a ver el estado actual de los objetivos del desarrollo sostenible, pues si bien es una agenda mundial, ¿verdad?, que se define desde el 2015 al 2030, pues ya vamos a la mitad del camino, ¿verdad? Entonces es un buen momento para ir tomando el termómetro de cómo han avanzado los distintos estados y países, ¿verdad?, en lo que respecta el cumplimiento de metas e indicadores que vamos a ir viendo. Posteriormente vamos a ver acciones para acelerar los ODS, ¿verdad? Asumiendo justo, como les digo, esta medición de ir
a la mitad, ¿verdad? Y qué podemos hacer desde nuestro ejercicio profesional e individual para poder contribuir al alcance de estas metas, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña revisión de cómo va los ODS en particular en Costa Rica y la fotografía de qué se viene, ¿verdad?, hacia el 2030. Entonces, a modo de introducción, ¿verdad?, queríamos posicionar que la agenda del 2030 pues constituyen 17 objetivos, ¿verdad?, que fueron establecidos por la Asamblea General de Naciones Unidas en el 2015 como parte de la ruta, ¿verdad?, hacia alcanzar este desarrollo sostenible. Dando una introducción, ¿verdad? Queríamos posicionar pues cómo es que llegamos acá, ¿verdad? Y que creemos que es fundamental posicionar, ¿verdad?, que todo esto arranca con la Declaración de Estocolmo, ¿verdad?, que fue una de las primeras conferencias que permitió posicionar la relevancia de la sostenibilidad ambiental, en particular ante las condiciones de degradación ambiental que se venían presentando por el modelo de desarrollo vigente, ¿verdad? Acá conviene mencionar, ¿verdad?, que se da en un contexto marcado por la Segunda Guerra Mundial, las situaciones de diferentes manifestaciones de deterioro de la capa de ozono, ¿verdad?, y diferentes manifestaciones a nivel mundial que ya nos hacían un llamado de atención, ¿verdad?, de que había que empezar a posicionar, ¿verdad?, cómo es que todo este desarrollo económico estaba incidiendo, ¿verdad?, sobre las condiciones medioambientales, ¿verdad? Entonces empieza a surgir, ¿verdad?, esta necesidad, ¿verdad?, de posicionar la protección ambiental como parte de un todo, ¿verdad? No comprendernos como desde una perspectiva antropocentrista, ¿verdad?, sino posicionar, ok, somos personas que estamos en un entorno y pues tenemos que responder a él, ¿verdad? Y justo en este contexto, ¿verdad?, es que posteriormente, después de la Declaración de Estocolmo, ¿verdad?, nos emerge, ¿verdad?, lo que viene a ser el reporte de Brundtland, ¿verdad?, que en particular, pues este reporte lo que hace es posicionar, ¿verdad? Fue un reporte que se crea por parte de la Comisión de Medio Ambiente, que fue presidida en ese momento por Gro Harlem Brundtland. De hecho, esa es la razón por la que lleva el nombre de esta conferencia, que lo que apuesta es a generar un reporte de nuestro futuro común. De hecho, este reporte es indispensable en todo lo que respecta a la creación posterior de los ODS, porque es la primera vez que ya hace mención, ¿verdad?, a la necesidad de partir de un modelo de desarrollo que incorporara la sostenibilidad, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir viendo esa lógica del tiempo. Primero vemos esa declaración de Estocolmo que nos va diciendo, ok, necesitamos crear medidas de protección y que apunten a esta integralidad y protección ambiental, ¿verdad? Y se crea en ese momento el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA, o como lo conocemos, ONU Medio Ambiente, ¿verdad? Y posteriormente, ya como un producto de la Comisión del Medio Ambiente, presidida por, como les mencioné, Gro Harlem Brundtland, ya se establece este reporte de nuestro futuro común, que este reporte lo que viene a hacer es a problematizar, ¿verdad?, cómo el modelo de desarrollo no solo tenía que tener consideraciones ambientales, sino que teníamos que ver la multiplicidad de esferas, ¿verdad? O tendríamos que verlo desde una perspectiva tridimensional y empezar a conectar lo económico, lo social con lo ambiental, ¿verdad? Y por eso es que les digo, en este primer reporte de nuestro futuro común, es que se establece, ¿verdad?, esta noción que sé que es muy común para las personas que están acá presentes, de que aquel desarrollo al que se debe apuntar por parte de los estados-nación es aquel que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer el futuro de las generaciones, ¿verdad? Y justo toda esta base, ¿verdad?, de principios y de recomendaciones fueron la base para la Declaración de Río, ¿verdad?, que se da en 1992 y que ya pues nos va permitiendo acuerpar cada vez más el concepto de sostenibilidad y que se manifieste en declaraciones, ¿verdad?, de todo el cuerpo de Naciones Unidas. Y a su vez, pues toda esta continuidad histórica nos viene a decir y a posicionar ya un primer resultado que es un antecedente inmediato, ¿verdad?, de los objetivos del desarrollo sostenible, que son los objetivos del milenio, ¿verdad?, que es la Agenda
de Naciones Unidas previa a la que tenemos, que en ese momento se planteó 8 objetivos, ¿verdad? Que vienen a ser la erradicación de la pobreza extrema y del hambre, la educación básica para todas las personas, la igualdad de oportunidades para hombres y para mujeres, la reducción de la mortalidad infantil, la mejora en la salud, en la maternidad, la avanzar en la lucha contra el VIH en ese momento que tomaba gran relevancia y sigue tomando, pero en ese momento pues tenía pues un contexto histórico donde había que ponerle especial atención, y ya pues vemos esa mezcla, ¿verdad? Vamos viendo que nos van estableciendo metas de carácter social, ¿verdad? Y además ya en el objetivo número 7 nos dicen asegurar el medio ambiente ambiental, el asegurar un medio ambiente sano y seguro, y finalmente una sociedad global para el desarrollo, ¿verdad? En la que se vaya reconociendo poco a poco que todas las partes tienen un rol importante en asegurar, ¿verdad?, esta sostenibilidad en el desarrollo. Parte de las diferencias que se tuvo en la estrategia de los objetivos del milenio respecto a lo que vamos a ver que fue su evolución es el énfasis que tenía esta agenda en los estados, ¿verdad? Entonces, esto adquiere particular sentido, pues vamos viendo que es algo que parte del todo el sistema de Naciones Unidas y pues va estableciendo responsabilidades para estados, ¿verdad? Entonces en este continuo vamos viendo que poníamos bastante responsabilidad sobre los diferentes estados para alcanzar esta sostenibilidad en el desarrollo, ¿verdad? Entonces, todos estos esfuerzos que fuimos recorriendo desde Estocolmo en el 72, Brundtland en los 80s y posteriormente el Río, pues resultan en lo que vemos, los objetivos del desarrollo del milenio, y sientan las bases para generar esta conciencia, ¿verdad? Esa necesidad de cooperación global para abordar desafíos tanto sociales, económicos y ambientales, ¿verdad? Manteniendo esta tónica que les menciono, ¿verdad? De cómo hacemos para que este desarrollo al que estamos apelando no comprometa las necesidades de futuras generaciones y permita satisfacer pues las necesidades que están actualmente desde perdón, un paradigma de desarrollos humanos. Entonces, los ODS toman como base todas estas iniciativas y amplían el alcance y la ambición, ¿verdad? Con un enfoque más amplio y sumando, como les mencionaba, a más actores, apelando igual a esta sostenibilidad. Entonces, ¿qué tiene de diferente, verdad, esta agenda respecto a la que vimos, verdad? Acá vemos la necesidad de que si bien los ODS tuvieron resultados importantes, en particular en reducción de pobreza y en mejora de salud materna y la reducción de la mortalidad infantil, pues vemos la necesidad de que en otros de los objetivos se tienen que sumar más partes, ¿verdad? Entonces, parte de lo que hace la Agenda 2030 es decir, está bien, los estados juegan un rol importante, pero acá necesitamos a más partes para que podamos alcanzar estas metas que nos estamos proponiendo, ¿verdad? Entonces se suman no solo gobiernos, sino vemos a 5 partes más en donde toman relevancia tanto la academia, la sociedad civil, las empresas y las personas, ¿verdad? En su ejercicio personal, ¿verdad? Entonces acá es importante ver cómo se amplía ese foco, ¿verdad? Para poder apelar a que todos desde nuestras diferentes trincheras tenemos que apostar a este futuro común, ¿verdad? Y sobre todo también esta agenda nos permite posicionar 5 P's, ¿verdad? Que van a ser de suma relevancia en este recorrido en donde vemos, número 1, a personas, ¿verdad? Que es de gran relevancia, pues poder acabar con la pobreza, el hambre en todas sus dimensiones y formas, ¿verdad? Apelar a esta prosperidad que permita que todas las personas disfruten de una vida próspera y satisfactoria, fomentar la paz, ¿verdad? Con sociedades pacíficas, justas e inclusivas, el principio de paternidad que justo se asocia con lo que les estoy comentando de la relevancia de un trabajo articulado entre actores, ¿verdad? Que nos permita implementar una agenda sólida a través de una alianza global y pues también en el centro del planeta, ¿verdad? Dar esta visión de cómo protegemos al planeta de la degradación, ¿verdad? Entonces acá vemos cómo se va tratando de incorporar cada vez más dimensiones dentro de esta sostenibilidad a la que apelamos, ¿verdad? Con un cúmulo de actores más grande, ¿verdad? Y que al mismo tiempo contribuya a 5 dimensiones, a estas 5 P's que les estoy comentando.
Entonces, ya cayendo propiamente en los objetivos del desarrollo sostenible, pues tenemos 17, como les mencioné, y cada uno tiene metas asociadas, ¿verdad? E indicadores de cómo medir estas metas que deben alcanzarse para el 2030. Entonces, es súper importante que cuando pensamos en los ODS, hagamos esta revisión de cuáles son esas metas que están asociadas a cada uno de los objetivos y cuáles son los indicadores en los que podemos contribuir, haciendo la diferencia también, ¿verdad?, de que cada país se apropia de la agenda y define indicadores para poder contribuir según sus realidades, ¿verdad? Entonces, no es una agenda que a todos los países les funcione igual, sino que cada una va realizando las adecuaciones y va diciendo cómo en particular contribuye a las metas, ¿verdad? Entonces, ustedes, pues en un ejercicio ya con mucho más tiempo, pueden revisar pues los diferentes metas y las diferentes indicadores. Las metas no varían, pero sí varían las formas en las que los países lo miden, ¿verdad? Entonces, en Costa Rica, pues Fernando les va a contar más, pero pues hay indicadores específicos de qué maneras contribuimos, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes en su ejercicio profesional, pues se decidan o se quieran acompañar de esta agenda, pues pensar bien cómo es que registramos, ¿verdad? Este aporte que hacemos, ¿verdad? Y justo acá tenemos la fotografía, ¿verdad? Entonces es lo que les comentaba. Como vimos, los ODM eran 8, ¿verdad? Y acá la agenda de los objetivos del desarrollo sostenible nos plantea un escenario más amplio, ¿verdad? En el que sí retomamos algunos de los elementos mencionados, como el fin de la pobreza y el hambre cero, que eran comunes, ¿verdad?, a lo que veníamos manteniendo en la agenda previa, que fue del 2000 al 2015, creo que eso se me olvidó mencionar, y pues mantenemos el de salud y bienestar, que ya habíamos visto que era uno común en términos de mortalidad infantil, salud en términos maternales y el avance en enfrentar otras oportunidades. También la educación de calidad y la igualdad de género, pero acá a partir de esta quinta donde vemos una mayor desagregación, ¿verdad? Que lo que quiere esto es tratar de ser lo más claro en qué es lo que deberíamos alcanzar, ¿verdad?, como países para poder apelar a esa sostenibilidad considerando las 3 dimensiones que mencionamos, ¿verdad?, que incluyen ese satisfacer las necesidades que tenemos sin comprometer el futuro, ¿verdad? Y acá es donde empezamos a ver como sexto objetivo el de saneamiento y agua limpia, ¿verdad? En séptimo lugar, la energía asequible y no contaminante, que justo se asocia con todo lo que nos venía diciendo Río y lo que nos venía diciendo Estocolmo, ¿verdad? El trabajo decente y el crecimiento económico como base para el fin de la pobreza y el hambre cero, la industria, innovación e infraestructura, la reducción de desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, y 17 alianzas para lograr objetivos. Entonces acá ustedes pueden ver que cada vez pues esta agenda se nos hace más extensa, más específica, más puntual en cómo alcanzarlo, ¿verdad? Porque algo de lo que se decía de los objetivos del desarrollo del milenio es que si bien era una agenda ambiciosa, no siempre había claridad en cómo es que se estaba aportando, ¿verdad? Entonces creo que la apuesta de Naciones Unidas con este nivel de detalle es tratar de dar una guía lo más precisa posible, ¿verdad? Para poder decir, ok, así es en puntual que contribuimos y así es como lo reportamos, y es de relevancia para apelar a esta sostenibilidad que pongamos atención a todas estas dimensiones, poniendo a las personas en el medio. Pues recordemos que esta agenda también nos plantea como un principio indispensable no dejar a nadie atrás, ¿verdad? Entonces, lo que vemos es muchas dimensiones de cómo alcanzar esa sostenibilidad, ¿verdad? Para considerando lo económico, lo social y lo ambiental y dándole responsabilidades a los diferentes actores que mencionamos. Es decir, ya no es solo los estados, sino que también es la academia, son las empresas, son las personas y es la sociedad civil la que tiene el llamado a contribuir, ¿verdad? En el alcance de, como les mencioné, las metas y según los indicadores que cada país reporte, ¿verdad? Entonces, con esto, Fernando, adelante. Muchísimas gracias, por esa introducción. Entonces nosotros vamos a hablar un poquito sobre la parte del estado actual de los ODS. Claramente va a ser un repaso un tanto grande, ¿verdad? Porque
como lo vimos, son 17, eh, pero realmente es bien importante que la medición del progreso, básicamente lo que nos ayuda es a entender cómo está la parte de, el estado de la agenda en sí, ¿verdad? Entonces, aquello que no se mide no se sabe. Entonces, básicamente, a través de un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, ¿verdad? Muchos de los organismos, llámense países, que de hecho Costa Rica produce sus reportes voluntarios, vamos a hablar de eso pronto. También hay organizaciones que reportan esto, hay, por ejemplo, organizaciones incluso a nivel de estudio independiente de los países. Bueno, el país dijo que está avanzando en esto, pero también hay otros, ¿verdad? Y las mismas Naciones Unidas generan un reporte año con año, ¿verdad? Que es un reporte sobre el desarrollo sostenible. De hecho, estos son datos entre este reporte de septiembre del 2023, o sea, está muy fresco, y una nueva plataforma de datos que mandó el Banco Mundial, que es otra medición independiente, ¿verdad? Pero de una manera bastante holística, es una base de datos que contempla al menos 93 países, es bastante amplia. Entonces, nos puede dar algunas pistas de por dónde andamos. Obviamente creo que no va a ser sorpresa algunos de los datos, pero entonces, Carla, si quieres avanzás. Posiblemente, ¿verdad? Uno de los objetivos más importantes viene siendo la erradicación de la pobreza, ¿verdad? Básicamente, no podemos hablar de desarrollo sostenible, no podemos hablar de conservación, no podemos hablar de un montón de cosas si no hay una seguridad, ¿verdad? Económica para las personas. Es súper difícil, y aquellas personas que en el ámbito de biología llegan y trabajan estos temas, ¿verdad? Muchas veces las comunidades rurales son de hecho 80% más pobres que digamos las comunidades que no son rurales, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos a hablar muchos de estos temas y uno dice, bueno, pero es que la vinculación de la comunidad y todo eso, bueno, pero es que hay que entender que hay un contexto económico que responde a esas necesidades y que claramente nos están diciendo desde hace rato, desde el COVID aumentó la pobreza. Entonces, ya desde ahí estamos perdiendo el rumbo de uno de los objetivos posiblemente más importantes, ¿verdad? Y esto afecta a todo, ¿verdad? Porque la pobreza básicamente, muchos economistas dicen que es uno de los impuestos más feos, ¿verdad? Porque afecta a todo mundo, en el sentido de que inflación y todo esto va a hacer que la gente sea mucho más susceptible, ¿verdad? Entonces, hubo un brinco, ¿verdad? Y que se esperó a partir de lo que sucedió en COVID-20, 2019, y que aún no se ha recuperado, ¿verdad? O sea, ya hemos pasado 3 años post pandemia, pero que sigue, y en algunos casos incluso es de muy lenta recuperación, ¿verdad? Muy ligado con esto, entonces el objetivo 2, ¿verdad? La parte de salud, ¿verdad? Vemos que obviamente si hay menos ingresos, hay menos disponibilidad de compra, ¿verdad? Va a afectar entonces también la disponibilidad que tenemos de servicios de salud. Vamos a ver que también nos va a afectar la parte de alimentación, ¿verdad? Entonces, hablamos de que también cosas muy relacionadas a esos, porque los ODS, si bien son 17, no es que andan por ahí de una manera aislada, ¿verdad? Hay interconexiones importantes. Si yo estoy en un estado de vulnerabilidad debido a pobreza, obviamente va a influir en otros objetivos de desarrollo, como por ejemplo el hecho de mi relación con la naturaleza, el hecho de mi relación con la salud, el hecho de mi relación incluso que se ha visto ligado, por ejemplo, a la parte de brechas de género, ¿verdad? Entonces, en este sentido, dos de estos datos nos dicen, estamos un poquito fuera de alcanzar ese objetivo, ¿verdad? Entonces, si quieres avanzar, Carla. En ese sentido, también vamos a ver todos los que son ligados a la parte de educación. Y no es de extrañar, ¿verdad? De hecho, el Estado de la Nación en la parte de educación que salió hace como unos 3 semanas, ¿verdad? Nos viene diciendo lo mismo. Hay una gran brecha en educación, ¿verdad? Y eso no es solamente para Costa Rica, sino que también viene sucediendo a nivel mundial, donde digamos datos, por ejemplo, de la deserción escolar aumentó, ¿verdad? Incluso sigue aumentando después de la pandemia. Ni siquiera podemos decir, mira, es que se cierre escuelas. No, es que simplemente sigue afectando, ¿verdad? Y mucho de esto también viene jalado a las necesidades de jóvenes de tener que ir a trabajar por un sustento, ¿verdad? Y no mantenerse, digamos, en un sistema formal de educación que básicamente les va a permitir mucho mejores oportunidades en un futuro. Este banco de datos analizaba la parte de países de Sudamérica a través de las de Sao Paulo, Brasil, pero básicamente si uno toma esto, ¿verdad? Y lo traduce o reinterpreta y vuelve a ver el reporte del estado de la educación, va a ver que, digamos, también hay brechas donde, por ejemplo, estudiantes salen de primaria sin saber leer, sin saber escribir correctamente, ¿verdad? Y aquí básicamente lo que estamos viendo es eso, ¿verdad? Es un retraso en la parte educativa, entonces también eso tiene que ver
con la parte de los ODS. Entonces, básicamente tenemos efectos puedes avanzar. Tenemos efectos que vienen jalándose desde la pandemia, entonces tenemos lastres, ¿verdad? O pasivos que siguen ahí siendo afectados, ¿verdad? En otros términos, por ejemplo, ya hay países que ya han presentado una salida, ¿verdad? De ese debacle en el 2020, que eso fue mundial, y que ya están, digamos, ostentando mejores números económicamente, ¿verdad? Incluso el país también está pasando por una importante reactivación económica. Sin embargo, no permea o no se derrama, como algunas personas dicen, ¿verdad? Que si yo tengo buenos y sólidos indicadores económicos, ergo entonces derrama sobre otros, ¿verdad? Y ese no es el caso, lastimosamente, pero sí en términos de crecimiento económico, ya hay algunas buenas pistas. Sin embargo, la parte más relacionada con lo social sigue un tantito más atrás. Podemos avanzar. Y básicamente también uno de los más importantes, que es el 5, ¿verdad? Lo que estamos viendo es aumentos, en este caso, por ejemplo, en términos de violencia contra la mujer, ¿verdad? Incluso donde hay estudios muy interesantes donde, por ejemplo, esta violencia doméstica está vinculada a sequías extremas, ¿verdad? Entonces, el estrés, ¿verdad? Ahí vamos a lo mismo, la relación. El estrés que yo veo a través del ambiente de no tener insumos, de no tener agua, de una pobreza y todo eso, me dispara exactamente indicadores de violencia, ¿verdad? Entonces, donde encontramos relaciones que tal vez no parecen tan claras, pero que realmente se pueden trazar y existen, ¿verdad? De una manera tal vez más tácita, pero que por ahí andan, ¿verdad? Y entonces esto obviamente son pasivos que estamos cargando sobre la gente 2030 y ya estamos básicamente a medio camino. Podemos avanzar. Obviamente, bueno, desde la parte de ciencias biológicas, yo esperaría que la mayoría de personas conozcan un poco de esto, ¿verdad? De que básicamente la frecuencia, y no solamente la frecuencia, ya hay un reporte y de hecho tenemos la COP28 sucediendo ahorita, cambio climático, se ha visto que no solo frecuencia, intensidad, daños y pérdidas relacionadas a eventos climáticos, ha ido en incremento, ¿verdad? Entonces, no es solamente qué tanto suceden a través del año, o digamos qué tan frecuentes son, sino que también su intensidad y por tanto también sus daños. Entonces, la cantidad de dinero, vidas humanas que se invierte en esto, está afectando, ¿verdad? Y que tiene que ver con uno de los ODS, ¿verdad? Que es el 14, que tiene que ver con toda la parte de clima y cambio climático. Continuamos. En el 8, por ejemplo, que tenemos la parte del agua, ahí el gráfico muestra que hay incluso lugares, zonas específicas donde hay un estrés hídrico mayor al 100%. ¿Qué quiere decir el estrés hídrico? Que básicamente no se puede satisfacer o que digamos hay un sobreuso, un sobregiro, ¿verdad? De lo que es la utilización de agua, ¿verdad? Entonces, básicamente vemos incluso que coincide con lugares que ya están teniendo conflictos que son tal vez del tipo bélico, ¿verdad? Y que básicamente están ahí presentes y tras de eso se abona con, o podríamos decir que hay una posible correlación, ¿verdad? Entre lo que es básicamente el no tener acceso a ciertos recursos de vital importancia y zonas también de alto conflicto. Podemos pasar ahí. En ese sentido también podemos hablar de que básicamente al día de hoy vivimos uno de los momentos bélicos más importantes para la humanidad. De hecho, hay algunos estudios que ya muestran que, digamos, la cantidad de conflictos activos a la fecha son mucho mayores que los de 1945, que fue cuando estábamos atravesando la Segunda Guerra Mundial. Y obviamente esto incide en el número de personas muertas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a hablar de desarrollo sostenible? ¿Cómo vamos a hablar de una agenda de sostenibilidad si estamos inmersos en un tiempo tan bélico, ¿verdad? Y que eso también obviamente afecta la manera en que tomamos decisiones, afecta cómo priorizamos nuestros recursos. Posiblemente en un país en conflicto, ¿verdad? La Agenda 2030 no va a ser un punto tan importante, ¿verdad? Como para otros que, bueno, por dicha, se goza más de paz, pero incluso hasta a nivel nacional, creo que la UCR ayer publicaba unos datos de que básicamente nosotros también este año vamos a cerrar con más muertes que incluso, por ejemplo, otros años donde hubo pues conflictos internos, ¿verdad? Entonces podemos pasar esa.
Y esto básicamente es el congregado, digamos, la síntesis de ese reporte, donde básicamente vamos a tener los 17 objetivos, ellos toman algunos de esos indicadores, ¿verdad? Y nos muestran, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando, ¿verdad? Si vemos los que están en amarillo, básicamente que están distanciados moderadamente. Los rojos son incluso deterioramiento, o sea que desde cuando esto se firmó en 2015, más bien vamos para atrás. Los anaranjados es con un progreso limitado y los verdes son los que están mostrando este avance, al menos del 1 al 8, que tiene que ver con toda la parte de pobreza, que tiene que ver con toda la parte seguridad alimentaria, que tiene que ver con la parte de enfermedades, de agua, de equidad de género, de energía, ¿verdad? Y de crecimiento económico. Vemos casi que en todos hay o limitado, ¿verdad? O más bien incluso en algunos muy específicos vemos que vamos para atrás, como por ejemplo en seguridad alimentaria, incluso en la parte de vacunación, ¿verdad? Y estos datos son sacados para el 2023 con datos del 2022, o sea, son datos bastante recientes después de un esfuerzo global de varias entidades que reportan voluntariamente a Naciones Unidas. Podemos pasar para ver el resto de los objetivos, donde básicamente hay algunas cositas que sí estaban en verdes, ¿verdad? Veíamos uno en el económico, vemos en el 9 también la parte de industrialización sostenible, ¿verdad? Donde ya más empresas han como tomado la parte de responsabilidad social corporativa, pero que básicamente vemos incluso sobre todo en el 13, ¿verdad? Que tiene que ver con todo lo de acción por el clima, donde más bien hay deterioro, ¿verdad? Entonces, seguimos emitiendo más, seguimos emitiendo gases de efecto invernadero. La parte marina de básicamente tenemos, creo que en uno de los últimos reportes de FAO, casi que más del 60%, ¿verdad? De stock pesquero ahí en un nivel de explotación considerable, ¿verdad? Entonces vemos que relativamente, a pesar de que la agenda está ahí, sabemos cómo actuar y todo, de ahí es parte del proceso de planeación, ¿verdad? Uno estipula ciertas cosas, mide y se da cuenta entonces que estamos básicamente a mitad de camino y con poco o casi ningún progreso, ¿verdad? Lo cual puede ser un poco desincentivante, ¿verdad? Pero que básicamente es necesario saber en el estado en el cual estamos para identificar exactamente esas cosas que nosotros deberíamos estar prestando la atención. Básicamente, cuando medimos el progreso, ¿verdad? También podemos ver por qué estamos fuera de ese progreso, entender qué es lo que tenemos que hacer para volver en ese camino y evaluar el impacto y la efectividad de algunas medidas que se han tomado, ¿verdad? Entonces, es aquí donde uno esperaría ver esa reflexividad, ese reflejo de llegar y decir, bueno, tenemos esto, ¿verdad? Pero básicamente, ¿qué vamos a hacer? Y esos espacios es parte de eso, ¿verdad? Entre más empoderamos, entre más democratizamos el conocimiento, también tenemos más margen para llegar y demandar mejores acciones y entender qué es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces podemos ahí avanzar. A modo de resumen, entonces, básicamente lo que vimos, ¿verdad? El mundo está un tanto lejos de alcanzar esta agenda para el 2030, ¿verdad? La pandemia definitivamente fue lo que dirían un cambio en el juego, ¿verdad? Teniendo un impacto muy profundo, que después de 3 años no se ha logrado recuperar, ¿verdad? Y menos en el contexto de conflictos y disturbios que son barrera. Básicamente no podemos hablar de desarrollo sostenible en un contexto donde tenemos tantísimos conflictos armados en el mundo, ¿verdad? Como les decía, de hecho, uno de los momentos más bélicos desde la Segunda Guerra Mundial, podemos pasar ese, y donde básicamente aún hay, digamos, el reporte aún identifica cosas que podemos hacer específicamente para que ese bienestar de las poblaciones humanas pueda llegarse dentro de los límites planetarios, ¿verdad? Entonces, ¿qué identifican ellos? Que bueno, básicamente hay que tener algunos cambios de manera urgente, de manera simultánea, y que sobre todo tienen que enfatizarse sobre, digamos, la parte de pobreza, desigualdad, empoderamiento, alimentación y la parte energética, ¿verdad? Incluso uno de los estudios ahí, que ponemos ahí sería los ODS para todos, escenarios estratégicos. Ellos analizan escenarios estratégicos de qué pasaría si aumentamos ambición climática, qué pasaría eso. Incluso aún así, en el escenario más optimista,
la parte climática queda muy rezagada y la parte de género también queda rezagada. Entonces, incluso si le ponemos, bueno, los gobiernos locales, la parte de sinergia, si se le pone muchísimo en este sentido, aún hay cosas que están, digamos, que podría ser que no se alcanzasen al 2030 poniéndole mucha ambición. Entonces es bien interesante poner esas partes, entenderlas y realmente trabajar alrededor de ellas. Perfecto, entonces ahora yo voy a contarles un poquito de la década de la acción, ¿verdad? Que es en esta parte que estamos, ¿verdad? Acciones para acelerar los ODS, ¿verdad? Entonces acá justamente me gustaría comentarles, ¿verdad? Que parte, toda esta situación que nos está contando Fernando, pues la entendemos, está contextualizado, ¿verdad? Hay múltiples razones, ¿verdad? Yo creo que en los planes de mitigación de riesgo no se previó, ¿verdad? Que íbamos a pasar como humanidad por una pandemia y todas las implicaciones que iba a tener para las economías, para los proyectos, para todo, ¿verdad? En realidad, entonces al 2020, desde Naciones Unidas se hace este llamado a la década de la acción, ¿verdad? Que en función de estos resultados que estamos teniendo, todos los actores que ya hicimos mención hacen parte de la agenda, es indispensable que empezamos a contribuir y a reportar, ¿verdad? Cuáles son nuestros avances para poder sumarnos, ¿verdad? Para poder contribuir más y para poder tener una mayor posibilidad de alcanzar aquellos objetivos que podemos alcanzar, ¿verdad? Que como ya bien Fernando dijo, hay estudios que han demostrado que hay áreas críticas a las que habría que ponerle mucho mayor presupuesto y mucho mayor interés para alcanzar. Pero bueno, en este sentido, pues sí se hace un llamado, ¿verdad? Que del 2020 al 2030 tenemos que todas las partes pensar en que esta es la década en la que tenemos que ponerle, como dicen muy comúnmente, mayor candela, ¿verdad? Para abordar todos estos desafíos que ya pues fueron abordados. Entonces, para alcanzar o lo que se propone para que pasemos del papel a la acción, ¿verdad? Son tres llamados, ¿verdad? El de movilizar, ¿verdad? Que en ese sentido lo tomemos acciones locales y globales, ¿verdad? Que partamos de esa lógica territorial que tenemos que tener presentes todos, desde los estados, desde las empresas, entre otras, y que contribuyan todos los sectores, ¿verdad? Que logremos hacer ese mapeo de riesgos y que logremos hacer una mayor inversión presupuestaria para poder alinear, ¿verdad? Nuestras diferentes estrategias al cumplimiento de objetivos. Además, este llamado hacia la urgencia y la ambición, ¿verdad? En donde tenemos el presente la necesidad de responsabilidad, de responsabilizar a los líderes políticos, ¿verdad? Y de apuntar a acciones que nos generen resultados, ¿verdad? Cómo esto se incluye en cada plan, ¿verdad? Ahora que estamos en el contexto de elecciones locales a nivel nacional, ¿verdad? Cómo es que los ODS están incluidos, cómo es que están incluidos en cada plan de gobierno, en cada plan nacional de desarrollo, ¿verdad? Cómo es que hacemos ese llamado, ¿verdad? Como colectivos, como sociedad civil, como personas independientes, a acciones que nos generen resultados, en lugar de ir como el cangrejo hacia atrás, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para ir hacia adelante y cómo como sociedad, ¿verdad? También ponemos el énfasis, ¿verdad? Cómo también nos organizamos para solicitar a esos liderazgos, ¿verdad? Este cumplimiento. Y además, pues sobre todo, esta parte de inversiones financieras, ¿verdad? De innovaciones sostenibles, que como bien ustedes saben, ¿verdad? Parte de los grandes retos hacia este cumplimiento de la agenda, ahora que estamos en la COP28, sigue siendo el financiamiento, ¿verdad? Ese es uno de los temas más sensibles. Entonces, ¿cómo es que estas soluciones vienen acompañadas de contenidos presupuestarios? Y cómo además generamos esas sinergias entre actores, ¿verdad? Para apelar a estas innovaciones y esta sostenibilidad, ¿verdad? En este involucramiento y muy de la mano con el ODS 16 que nos hace ese llamado a las alianzas para alcanzar los objetivos. Entonces, en este sentido, Naciones Unidas y diferentes organizaciones internacionales han creado espacios consultivos, ¿verdad? A nivel internacional sobre los objetivos para lograr implementar la agenda, ¿verdad? Entonces, así como es importante en cualquier ejercicio, el de lecciones aprendidas, ¿verdad? Es fundamental empezar a compartir esas experiencias relevantes para fomentar la sostenibilidad en el desarrollo local, ¿verdad? Que se creen esos espacios de aprendizaje y que se fomenten, ¿verdad? Cómo han alcanzado algunos, cómo podemos aprender de esos que van más adelante, cómo podemos
acompañar a los que van un poco más atrás, ¿verdad? Y cómo a través de esos espacios de conversación y de acuerdos podemos fomentar pues que la agenda se alcance, ¿verdad? Y también pues tenemos iniciativas por parte del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, asociaciones territoriales para lograr esta implementación a nivel local, ¿verdad? Pues tenemos que partir de esta lógica territorial, seguir pensando en que las urbes son las que van a lograr las soluciones, incluir las periferias nos va a seguir replicando los errores que hemos cometido en el pasado y que nos tienen en parte como nos tienen en términos de desigualdades, ¿verdad? Entonces acá se hace un llamado muy a la acción, a que lo local tome la mayor relevancia, ¿verdad? Y que logremos definir en estas diferentes territorialidades acciones estratégicas para contribuir al cumplimiento de los objetivos. Y pues también se hace un llamado a que todos y todas incorporemos a los ODS en nuestro quehacer, ¿verdad? De una u otra manera lo que hacemos, ¿verdad? Desde la industria que sea, desde la organización de sociedad civil que sea, debemos, ¿verdad? Hacer este llamado o este compromiso a cómo le contribuimos, ¿verdad? A esta agenda mundial, ¿verdad? Entonces, si bien los ODS nos plantean retos globales, desde la perspectiva de nosotros, a nivel local y a nivel individual podemos ajustar acciones y reportarlas para contribuir, ¿verdad? Porque acá hay un componente indispensable, ¿verdad? Y que Fernando dijo, lo que no se reporta no existe, lo que no se evidencia no existe, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros y nosotras también hacemos ese aporte para sumar al cumplimiento de objetivos? Y en términos de cómo guiarnos, ¿verdad? Tenemos a nivel nacional algunas herramientas locales o nacionales, ¿verdad? Que hay guías de acción para las empresas, ¿verdad? Porque pues como menciono es parte de los actores fundamentales y en particular en Costa Rica también hay una estrategia de metas nacionales de los objetivos del desarrollo sostenible que Fernando va a profundizar un poco a más adelante, pero también, ¿verdad? Justo en ustedes como personas profesionales que pueden contribuir, ¿verdad? Creemos que hay una serie de tónicas o de tácticas que pueden incorporar, ¿verdad? Que nos lleva como en un primer momento a la necesidad de entender los ODS y las metas y los indicadores, como les mencioné, pues las metas son globales, pero los indicadores y las formas en las que podemos reportar nuestro trabajo existen y podemos pues procurarlos, ¿verdad? Y ver cómo es que se alinea el trabajo que hacemos con esta agenda y a partir de ahí podemos definir prioridades de actores involucrados, ¿verdad? Parte de lo que les decía es la lógica de la agenda es las sinergias, cómo nos sumamos entre actores para poder alcanzar los objetivos y posteriormente cómo hacemos que esta planeación estratégica de nuestras organizaciones, de nuestras empresas tenga objetivos que estén alineados con los objetivos del desarrollo sostenible y que identifiquemos claramente a cuál meta queremos contribuir y a cuál indicador es el que podemos al que estamos aportando, ¿verdad? Posteriormente eso nos implica medir y evaluar los avances y retrocesos, que así como lo hacen esta reflexión que Fernando nos presentó, cómo es que los actores, cómo es que en nuestra individualidad también lo hacemos, cómo lo reportamos y comunicamos, ¿verdad? Parte de esta estrategia clave es entender cómo las lecciones aprendidas mías pueden ser las buenas prácticas que otros y otras adopten y pues sobre todo mantener esta lógica de iteración y de réplica de lo aprendido, ¿verdad? Y sobre todo tratar de generar estos espacios de compartir aprendizajes, ¿verdad? Para poder pues avanzar juntos y juntas hacia el cumplimiento de esta agenda, ¿verdad? Y justo acá también les dejo algunas tónicas que creo que para el desarrollo de proyectos con enfoque de ODS es importante que nos hagamos. ¿Qué es el resultado, verdad? ¿Cuál es el efecto esperado que tiene cada uno de mis proyectos? Y cómo ese efecto puede alinearse con la agenda, ¿verdad? En cuánto es la proporción, ¿verdad? Que en cuánto es específicamente lo que yo voy a contribuir. ¿Quiénes? ¿Verdad? También aquí quiénes es súper importante cuando no solo identificamos la problemática, sino que tratamos de construir la solución. Y quién es quien está experimentando el efecto, no solo del problema, sino de la solución que yo estoy ofreciendo. Y finalmente, ¿cuáles son los riesgos asociados y sus posibilidades? ¿Verdad? Que esto nos permite a través de una cuantificación saber cómo podemos medir ese riesgo de no alcanzar la meta y cómo podemos establecer planes de mitigación e incluso presupuestos de contingencia o reserva para poder responder a las diferentes incertidumbres que identifiquemos y que cuando se llegue a manifestar el riesgo, si se manifiesta, estemos listos y listas
para darle esa respuesta, ¿verdad? Entonces, con esto yo quisiera hacerles ese llamado, ¿verdad? A que cada uno y cada una en su ejercicio personal y profesional puede contribuir, ¿verdad? Puede apropiarse de la agenda y puede entender, número uno, acercarse, ¿verdad? A estas metas, a estos indicadores y posteriormente determinar cuáles son esos, ¿verdad? Porque acá tenemos que entender que no todos y todas podemos aportar en todos, ¿verdad? En todos los objetivos, pero sí en alguno, ¿verdad? Entonces es ese llamado a cómo la planeación estratégica de mi organización, de mi empresa, o yo como profesional independiente también contribuyo, ¿verdad? Y defino esa prioridad a la que voy a alcanzar y lo alineo según las metas a las que quiero contribuir y lo reporto, ¿verdad? Que creo que esa es la parte también indispensable y lo itero, lo socializo, lo comparto, ¿verdad? Y entre todas las personas vamos aprendiendo cómo poder superar estas lecciones y cómo generar cada vez una comunidad de aprendizajes más importantes en términos de socialización de saberes. Entonces, con esto, Fer, adelante en la parte de Costa Rica. Muchas gracias. Entonces, sí, Costa Rica, de hecho, podemos avanzar. Fue una de las primeras, de los primeros países en suscribirse de manera voluntaria a este compromiso. Eso fue en el 2015, ¿verdad? Y a partir de ahí esto permeó, ¿verdad? Y generó totalmente una estructura que se llama la gobernanza de los ODS. Entonces, tenemos instrumentos que nos permiten entonces estructurar cómo nosotros reportamos y cómo nosotros estamos alcanzando esto. Entonces, básicamente, el primer paso fue reafirmar un liderazgo donde Costa Rica se compromete de manera voluntaria, donde hay un compromiso al más alto nivel mediante un decreto ejecutivo, el cual va a constituir cómo nosotros vamos a organizarnos de esta manera. Entonces, por eso es gobernanza, porque es básicamente cómo vamos a tomar las decisiones, donde hay un consejo de alto nivel, donde van a estar presidido por básicamente el presidente de la República, Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y la parte del MINAE o el Ministerio de Ambiente, donde va a haber ahí también existen otros organismos que ya vamos a ver, pero que básicamente esto es como la sombrilla para entender cómo se toman las decisiones de los ODS. Una secretaría técnica que básicamente es una persona del MIDEPLAN, y un equipo interdisciplinario, entonces vienen tomados desde el Ministerio de Planificación, ¿verdad? Entonces cuando nosotros tenemos estas pautas de los ODS en Costa Rica, vienen tomadas desde el más alto nivel. Estas personas están encargadas de estrategizar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a hacer los instrumentos de planeación e integrarlos para aquellos existentes? Entonces, hay un plan de desarrollo de Costa Rica que viene integrado con los ODS, que viene entonces ya empapado, ¿verdad? Y ahora una de las cosas que también se está trabajando mucho es cómo integramos nuestros proyectos a los indicadores de los ODS, cómo integramos lo que nosotros estamos haciendo, como decía Carla, cómo rendimos cuentas alrededor de los ODS. Las estrategias exactamente nos ayudan a eso, porque ahí es a donde se deciden cuáles van a ser las metas y mecanismos donde nosotros le vamos a dar el seguimiento a través de datos oportunos, confiables y transparentes, que en este caso viene ingresando la parte del INEC. Si nosotros ingresamos al INEC, en el INEC hay toda una parte que se llama ODS, donde se está llevando exactamente el pulso de esto. Entonces ahí podemos avanzar, vamos a ver la parte del decreto ejecutivo y cómo viene, ¿verdad? Entonces ya vimos la sombrilla, aquí lo vemos más desconfigurado, ¿verdad? Entonces ese consejo de alto nivel, que también tiene un comité consultivo de alto nivel, la secretaría técnica, la implementación, que es básicamente esta parte de la estrategia, ¿verdad? Y participación sectorial. Se escuchan, ¿verdad? Más partes de los actores, ¿verdad? Entonces ahí hay sociedad civil, sector privado, los gobiernos locales. De hecho, hasta los gobiernos locales, algunos de los gobiernos locales de Costa Rica ya comenzaron a reportar su contribución a los ODS a partir de esto, ¿verdad? Entonces ahí podemos avanzar y básicamente, ¿cómo lo hacemos? Bueno, lo vamos a hacer a través de datos, ¿verdad? De confiabilidad, como hablábamos la parte del INEC, ¿verdad? Pero que básicamente monitorear estas métricas, ¿verdad? Nos va a ayudar a ver cómo está, en este caso, Costa Rica actuando, digamos, sobre esta agenda de desarrollo sostenible, ¿verdad? También es una manera muy buena de hacer un llamado, ¿verdad? A través de la colaboración para que más personas se sumen. Porque muchos de estos espacios a veces existen, están por ahí, pero tal vez no son aprovechados al 100. Entonces, cuando nosotros comenzamos a reportar y tenemos una estructura así, también ayuda a promover a que más personas, incluso seamos un ejemplo para otros
países, ¿verdad? De cómo nosotros lo estamos gestionando de esa manera, ¿verdad? Y a través de estos reportes que son descargables a través de la página www.ods.cr, vamos a entender los datos reportados desde la parte voluntaria, ¿verdad? De cómo Costa Rica está contribuyendo al desarrollo sostenible, a una parte global y cómo lo está entendiendo a nivel país, ¿verdad? Y identificar, digamos, la importancia y la significancia de la evidencia basada en datos, ¿verdad? Y la parte de toma de decisiones basado también en datos y lo que serían, digamos, los retos globales que estábamos hablando previamente. También es parte de reconocer el rol de la contribución de Costa Rica hacia los ODS y que nosotros también podemos formar parte de eso, como decía Carla, ¿verdad? Cuando nosotros, si quieres avanzas, cuando nosotros tenemos ya básicamente definido a través de una estrategia que nos está diciendo, bueno, esos son las metas, esos son los indicadores que Costa Rica está trabajando, nosotros podemos alinearnos a esa parte, ¿verdad? Podemos también ver que hay indicadores que se podrían estar midiendo, ¿verdad? Que tal vez de momento institucionalmente nos están midiendo, pero que son áreas de mejora. Entonces también nos permite eso, identificar a dónde están los posibles áreas de mejora para exactamente ir caminando hacia eso, ¿verdad? Y tener un consolidado de indicadores pues mucho mayor, ¿verdad? Eso es parte de uno de los reportes que hizo Naciones Unidas este año para la parte de los indicadores que se están trabajando. Podemos pasar ahí. Y básicamente algo muy similar a lo que yo estaba hablando de la situación global, también está para la parte de Costa Rica, ¿verdad? Básicamente, no es como de mucha sorpresa, tal vez cuando veamos la data global, ver que también aquí hay importantes retos para, digamos, el alcance de esta Agenda 2030 cuando ya nos quedan, de hecho, no 7 años, 6 años, porque ya estamos pisando diciembre del 2023, de verdad, donde un 21% de los indicadores que nosotros decidimos reportar son únicamente los que se están consiguiendo, ¿verdad? Y donde básicamente estamos casi que con un 44 donde no hay ningún progreso y 15 donde más bien hay retroceso. Entonces, hay muchísimo que hacer, hay muchísimo que reportar y como vemos a través de la gobernanza, también hay muchísimo espacio desde donde nosotros, incluso a nivel de individuos, organización, proyectos, podemos ir contribuyendo exactamente a esta data e ir entendiendo, haciéndolo de una manera estratégica, no es solamente llegar, recibir un webinar, recibir una charla y decir, yo voy a ir a contribuir a los ODS de alguna manera. No, es hacerlo estratégicamente basado en indicadores para que sea de una manera ordenada y que realmente pueda ser reflejado como una totalidad de nuestro trabajo. Ahí podemos avanzar. Y en la actualidad lo que tenemos son estas metas globales, metas países y los indicadores que existen en el país. Eso es parte de la estrategia que fue recientemente lanzada. Recientemente puede haber sido el mes pasado, ¿verdad? Entonces que los invito a que visiten la página, si no ahorita después del webinar, compartimos los enlaces para que ustedes también descarguen esa estrategia. Es un documento bastante grande, creo que anda alrededor de las 180 páginas, pero donde básicamente la estrategia de metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es el Ministerio de Planificación Nacional de Política Económica diciéndonos cuáles van a ser esas metas, ¿verdad? Entonces usted puede ir y, por ejemplo, si quiere contribuir a fin de la pobreza, nos va a indicar cómo se está llevando, ¿verdad? Nos va a decir el resumen de acciones a nivel país que se están tomando y luego nos va a dar una tabla donde, por ejemplo, nos va a decir exactamente cuál es la intervención país, ¿verdad? El objetivo de llevarla, los indicadores, la línea base que se está tomando, que andan alrededor del 2021, ¿verdad? Y cuáles son las metas del 2023, 2024, 2025 y así consecutivamente hasta el 2030, ¿verdad? La estimación presupuestaria, ¿quién va a ser la persona responsable? Bueno, en este caso no responsable como persona, sino que digamos institución, ¿verdad? Si es el Instituto Mixto de Ayuda Social, si es el CONAPAN, si es por ejemplo, la parte de Ministerio de Ambiente, si es ¿cuál es la institución donde yo debería estar ahí, ¿verdad? Está el Ministerio de Agricultura, hay varias, ¿verdad? Entonces, si quieres pasas, eso está para todos los 17 objetivos. Tenemos entonces para Costa Rica un total entonces de 45 nacionales, 55 globales y entonces cerramos con un número 55 que estamos contribuyendo de manera activa. De igual manera, pueden ingresar a la parte del INEC y ahí también podemos bajar la data más reciente sobre estos indicadores y metas que estamos llevando a nivel país. Podemos avanzar ahí. Y ese es el instrumento que les estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que va a dictar es
¿Cómo estamos midiendo entonces básicamente los ODS? Y esa parte que decía Carla, que básicamente hay una gran sombrilla, ¿verdad? Que nos dice, bueno, esto es a dónde deberíamos ir. Y el país también tiene que ser capaz de adaptar esas metas globales al contexto, ¿verdad? Porque hay una realidad país que no todo el mundo la puede alcanzar dependiendo de sus cualidades, ¿verdad? Entonces, básicamente es cómo logramos implementar de manera efectiva los ODS según el contexto país, ¿verdad? Y que es un instrumento de carácter participativo, donde se hizo llamados, donde incluso al día de hoy podemos contribuir, básicamente, ¿verdad? Entonces, si yo tengo mi proyecto, si yo tengo mi gestión de salvaguarda de naturaleza o cualquiera que sea el tipo, eh, puedo leerlo ahí y ver cómo estoy contribuyendo y reportarlo de manera voluntaria, ¿verdad? Entonces, para que también ese labor se vea representada a nivel país. Entonces, ahí podemos avanzar. Y ya es, Carla. Listo. Bueno, y ahora ya, ¿qué viene? ¿Qué viene después del 2030, verdad? Entonces creo que acá es donde ya nos vamos preparando, ¿verdad? Ya lo que Fer nos ha ido contando nos va dando la tónica, ¿verdad? Y creo que ya hay espacios donde hemos estado, donde se han generado, ¿verdad? Conversaciones sobre qué es lo que va pasando, ¿verdad? O qué es lo que se viene. Y ya está esta visión del mundo hacia el 2050, ¿verdad? Que ustedes pueden consultar también, que básicamente esto fue una serie de estudios que empezó en el 2018, ¿verdad? Con actores desde academia, ¿verdad? Sociedad civil, entre otros, y lo que nos dice es, bueno, el mundo en el 2050 es una iniciativa global de investigación interdisciplinaria que se basa en el supuesto de la correlación de los ODS y la necesidad de diseñar nuevas acciones para su cumplimiento, ¿verdad? Esta iniciativa como tal fue liderada por un instituto de investigación alemán, ¿verdad? Y ha sostenido dos reuniones que ha logrado centrar a más de 180 actores y ha generado 3 diferentes informes, ¿verdad? Entonces por ahí creo que está esa fotografía de del dónde están estos retos, estos puntos de dolor y cuáles, ¿verdad? Realmente lo que les quería comentar son esas transformaciones clave, ¿verdad? Para poder alcanzar y pensar no solo en la agenda del 2030, sino hacia el 2050, ¿verdad? Y creo que vienen otra vez otras transformaciones claves, como les comento, ¿verdad? Donde viene la mención hacia este desarrollo sostenible y equitativo, ¿verdad? Que tiene que contemplar las dimensiones que ya hemos mencionado, ¿verdad? Pero que también pues siguen siendo de relevancia y que incluso ante el cambio de la pirámide poblacional se hacen todavía cada vez más importantes, ¿verdad? Entonces, como este desarrollo, que no solo sostenible, sino además equitativo, tiene que contemplar dimensiones de educación, salud, envejecimiento, mercado de trabajo, género e inequidades. También hay transformaciones claves que tenemos que hacer respecto a la forma en la que consumimos, ¿verdad? Cómo es que le damos este uso a los recursos y esta disposición, y además cómo apelamos a una economía circular con atención a la contaminación, ¿verdad? Y justo ahí asociado, ¿verdad? La siguiente transformación que creo que ha sido ampliamente mencionada, ¿verdad? Pero que aún sigue teniendo de una u otra forma retos, ¿verdad? Que viene a ser la descarbonización del sistema energético, ¿verdad? Poniendo el énfasis en cómo nuestras economías siguen teniendo una gran dependencia hacia combustibles fósiles, ¿verdad? Y cómo además siguen existiendo inequidades en el acceso a energía, la eficiencia en la electrificación y en servicios de calidad. También es indispensable que hacia este 2050 pensemos en cómo seguimos apelando a la seguridad alimentaria, ¿verdad? En cómo tenemos que apelar no solo al acceso a alimentos, sino que estos sean nutritivos, y aún más poniendo el énfasis hacia el agua, ¿verdad? Que creo que es algo que se viene, ¿verdad? Y que tenemos que prestarle particular atención. También esta serie de informes nos hacen mención a ciudades inteligentes, ¿verdad? Donde no solo se consoliden los grandes grupos poblacionales, sino que apelemos a una vivienda digna, movilidad e infraestructura, ¿verdad? La apuesta es que cada vez pues más territorios puedan acceder a esta urbe, ¿verdad? Porque en términos de las ciudades, o el derecho al acceso a la ciudad, ¿verdad? Hace esta mención a espacios integrales donde haya pues una mejor movilidad, una mejor infraestructura y pues cada vez un mayor acceso a vivienda digna, ¿verdad? Que sigue siendo un gran reto a nivel mundial. Y finalmente un tema que no es para nada menor, ¿verdad? Sino que así como nos representan muchas amenazas, algunas veces que lo seguimos escuchando, ¿verdad? Pues también hay un tema de revolución digital que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo
toda esta transformación hacia la inteligencia artificial, el uso de datos y sistemas autónomos tiene que representar oportunidades, ¿verdad? Para el desarrollo, como mencionaba, sostenible y equitativo, ¿verdad? Entonces, esta serie de informes de cómo vemos el mundo hacia el 2050 no solo tiene que apelar a cumplir la agenda del 2030, sino que tenemos que considerar transformaciones claves en estas 6 dimensiones que les menciono, ¿verdad? Entonces, vamos viendo, ¿verdad? Vamos apostando hacia una agenda que nuevamente posicione estos temas y que cada vez sea más insistente, ¿verdad? En cómo volverlos a agrupar, ¿verdad? De tal manera que volvamos a decir, bueno, cuáles son esas claves, ¿verdad? Que tenemos que tener indispensables para pensar en justo lo que les decía al principio, la satisfacción de las necesidades inmediatas sin comprometer a futuro lo de las siguientes generaciones, ¿verdad? Y justo acá se posiciona la ética del desarrollo, ¿verdad? Que es a la que tenemos que apostar las diferentes partes, en donde consideremos como ejes indispensables la inclusión, la participación, la libertad, el enfoque de derechos humanos, la sostenibilidad en todas las dimensiones, ¿verdad? Que ha sido algo que hemos ido profundizando a través de este webinar, en donde además se genera un mayor bienestar en un mayor número de personas, donde además siempre sigamos apuntando y ojalá hacer cada vez más mención en términos de cómo aumenta la data, cada vez debería haber más transparencia y rendición de cuentas, como las diferentes partes, ¿verdad? En todos los 5 actores que les mencionaba al principio, tenemos que apelar a una mayor inclusión social y a un abordaje integral de las desigualdades, ¿verdad? Reconociendo desde el género que nos mencionaba Fernando, hasta la pobreza, educación, trabajo, entre otras, que son dimensiones indispensables bajo una lógica territorial, ¿verdad? Y sobre todo la interseccionalidad, ¿verdad? Reconocer a las personas en su multiplicidad, ¿verdad? Y apostar a generar acciones que respondan a las diferentes vulnerabilidades que tienen las personas por su género, por su etnia, por su condición socioeconómica, por su nacionalidad, entre otras, ¿verdad? Entonces, hacia este 2050, ¿verdad? Que ya lo que estamos apuntando, no solo tenemos que considerar estas 6 transformaciones claves que les mencioné, sino ir replanteando cuál es esa ética del desarrollo y ser más insistentes, ¿verdad? En cómo no se puede dejar a nadie atrás, que es uno de los principios de los cuales la agenda ha tomado como referencia inicial, ¿verdad? Entonces, con eso, Fernando, te devuelvo la palabra. Muchísimas gracias, sí. Básicamente, entonces ya a modo cierre, ¿verdad? Básicamente como un cierre, a pesar de que hay data que tal vez no es la data que quisieron escuchar conforme va a la mitad de un gran proyecto, ¿verdad? Que es, no estamos en el mejor de los caminos, pero que básicamente hay maneras de volver a tomar el rumbo correcto que están identificadas, donde la ciencia ha contribuido, donde la medición está ahí y que deberíamos entonces ir caminando hacia donde nos lo indican, ¿verdad? Donde está ahí la señalización clara de qué es lo que se tiene que hacer. Lastimosamente a veces la toma de decisiones no es la mejor o la más adecuada, pero que básicamente cerramos diciendo, no todo está escrito y la mejor manera de predecir nuestro futuro es creándolo. Entonces ya con eso damos cierre. Podríamos pasar a preguntas, pero muchísimas gracias por la atención y muchísimas gracias a Carla también por contribuirnos el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Realmente una pista muy integral de lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero sobre todo que nos pone en realidad de todo lo que nos falta para cumplir. Y yo creo que algo que señaló Carla, de lo que podemos hacer nosotros como consultores, como trabajadores de instituciones, que necesitamos estar conscientes de cómo está planteando la institución esos objetivos. O, bueno, un caso que quisiera mencionar que me ha llamado muchísimo la atención, y es de que dentro de las tareas de un plan regulador, desde que la gata me tocó me apagó
me apagó la cámara. Está aquí está metida, ella siempre viene a todos los webinarios. Entonces, de que me tocó revisar los reglamentos de desarrollo sostenible que acompañan los instrumentos de viabilidad ambiental de los planes reguladores. Y me llamó la atención el desligue de un instrumento tan importante a un nivel comunal, ¿verdad? Que es a un nivel de cantón, con los objetivos de desarrollo sostenible. Algunos ni siquiera señalan la conexión de, de, el reglamento en sí con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces es ahí donde es necesario, digamos, el aporte. Y por lo general son responsabilidad de biólogos, esos reglamentos. Entonces quisiera llamar la atención a los colegas para que cuando les toque hacerlo, se amarren bastante sobre todo hay todo un capítulo, digamos, de principios y de políticas, que es, bueno, donde los temas, o sea, van todos los objetivos, pero también los temas de adaptación al cambio climático, etcétera, las ciudades verdes, o sea, todos esos temas están ahí y es una oportunidad para hacer esas conexiones. Entonces, sí me ha llamado mucho la atención de que la mayoría están carentes de esa relación con los objetivos de desarrollo sostenible, que valdría la pena revisarlos y ponerlos en esas conexiones. No sé si hay preguntas para ver si hay en los que están en Facebook, Gabriel, si hay alguna Sí. pregunta. Doña Ani, más que todo son reportes desde donde nos están viendo. Entonces, nos han Ajá, escrito desde Pérez Celedón y también desde la zona de Los Santos. qué bien, interesante. Bueno, sí, igual, bueno, aquí no, también no hay preguntas específicas, pero bueno, ahí está mi comentario. Entonces, bueno, agradecerles muchísimo el cierre que hemos tenido para este año con este enfoque tan importante y que nos han actualizado también de cómo está el país y ojalá que podamos contribuir todos a cumplir esa meta. Si quisieran un mensaje final, cada uno. No, de mi parte agradecer muchísimo al Colegio de Biólogos y de Biólogas, ¿verdad? Por este espacio tan importante. Creo que justo, ¿verdad? Es ese llamado a la acción, ¿verdad? Es ese llamado a informarnos, a actualizarnos, a tratar de incluirlo, ¿verdad? En la medida de lo posible, pues incluso es súper conveniente para nosotros y nosotras, siempre es estratégico, ¿verdad? Estar alineado a la agenda a la que le apuesta el mundo, ¿verdad? Nos va a ayudar en términos de financiamiento, de aliados, ¿verdad? Entre otras, ¿verdad? Entonces, hacer notar ese aporte que podemos dar y cómo nuestros esfuerzos se alinean es estratégico en todos los sentidos, ¿verdad? Entonces ¿para qué nadar contracorriente, verdad? Si sabemos cómo es que podemos ir aportando, ¿verdad? Y sobre todo, bueno, hacerles ese llamado también. No quería terminar sin contar que para aquellas personas que tengan organizaciones o que lideren organizaciones también hay una plataforma de sociedad civil que la pueden buscar en internet, ¿verdad? Que existe en donde se tratan de juntar, ¿verdad? Los diferentes actores, ¿verdad? Para ver cómo contribuyen, para reportar, ¿verdad? Y que hay diferentes formas, ¿verdad? Realmente es cómo me pongo la camiseta, ¿verdad? En tratar de que esos números que Fernando nos mostró en términos de cuál es la realidad a nivel país, tratar de hacer la diferencia, ¿verdad? En cómo sumamos, cómo contribuimos, porque puede que muchas acciones que estemos haciendo sí contribuyan, ¿verdad? Pero nos está faltando ese último pasito, ¿verdad? Hacia el reporte. Entonces, bueno, pues que no nos desanime esto que estamos viendo, sino que más bien nos motive y sea como ese subidón, ¿verdad? Para decir, bueno, voy a ponerle también yo de mi parte, ¿verdad? Y pues nada, pues acá estamos también justo para seguir aprendiendo, para seguirnos acompañando y realmente pues agradecerle a todas las personas que se conectaron, a ustedes y sobre todo a mi compañero Fernando por la oportunidad, ¿verdad? También de hacer este espacio juntos. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias y buenas noches de mi parte.
Sí, nada más, bueno, Erika, lo que decía Carla, básicamente esto es una oportunidad para reafirmar un compromiso y es un compromiso global y reafirmar esa trayectoria histórica que Costa Rica siempre ha sido llamado sobre las bases de la sostenibilidad, ¿verdad? De ser exactamente líderes en muchas grandes cosas. Los ODS nos vuelven a presentar una oportunidad para volver a reafirmar ese liderazgo que siempre ha estado, digamos, eh, en el quehacer del país y que básicamente democratizar este conocimiento, ¿verdad? Como también mencionaba Annie, en ese sentido, aún al día de hoy, independientemente de carreras, pero de por allá un llamado, ¿verdad? Al desarrollo sostenible de la parte biológica, aún hay gente que por primera vez toma o se hace de este saber. Muchas veces, a veces, se cree que se sabe, pero, o digamos, se toma como si fuera cotidiano esto y tal vez no se conocía, ¿verdad? O no se conocía a tanta profundidad, o es un tema que por ahí anda, ¿verdad? Pero que tal vez no reflexionamos tanto y que definitivamente merece incluso más que este webinar, merece más, ¿verdad? El conocimiento que uno pueda adquirir a través de otras lecturas y de otros. Hacemos siempre ese llamado de, bueno, esto es una pincelada de una hora, pero hay demasiados recursos y en ese sentido que también puede ser la primera exposición de muchas personas hacia el tema de ODS. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Carla. Y recordarles de que como la presentación ha sido grabada, entonces va a estar disponible en el canal de YouTube, así que la gente puede repasarla, volver a escuchar con cuidado, ver los datos y sobre todo, bueno, qué es lo que ocupamos reportar. Muchas gracias a los dos y muchas gracias a los que nos han acompañado. Buenas noches. Buenas noches. Recording stopped. Bueno, bueno, felicidades a los dos. Terminamos la jornada anual La jornada anual, de doña Ana. webinarios. Estaba terminando de contar y con este son 29 más 2 conversatorios. Imagínate. Tengo que sumar Y los talleres, ¿verdad? talleres y luego las presentaciones de los libros también, porque esos cuentan también. Sí, claro, claro. Y la de Ongari y la de Cris. Sí, sí, sí. Y ya también eso lo sumé. Ah, ok, ok. Bueno, ahora más tardito le paso la grabación. Sí, señora.